Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Siervos de Dios, la trompeta tocar. Fieles de Cristo no quiero anunciar. Ondas de mar nuestras voces alzar. Muy buenas tardes, nuestros queridos amigos. Vivimos en un mundo cambiante. Todo parece ser movible, inestable, aún desechable. Lo que hoy se afama como el mejor producto para solucionar un problema, mañana será anunciado como la causa de otros problemas mucho más graves. Lo que hoy la ciencia alaba y enseña como verdad, mañana será desmentido por nuevos estudios. Es que no hay nada que brinde un apoyo firme, estable, donde cimentar nuestra vida. Pensándolo bien, si para lo único que nacemos es para morir, ¿vale la pena vivir? Acompáñenos a esta serie de conversaciones que nos presentan esa base sólida, permanente, donde podemos fundar nuestras esperanzas. Esta es la Biblia, la palabra de Dios, escrita para que sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Porque, pensándolo bien, entre amigos, la flor se cae, la hierba se seca, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Recuerden también que en esta oportunidad ustedes pueden hacer pedidos de oración a fin de que los incluyamos en la oración que hacemos al cierre. Como siempre, les invitan sus anfitriones, los pastores José Guevara, su servidor, el pastor Eleazar de Gracia y el pastor Jorge García, que estará por un tiempo fuera de estas grabaciones. Pero queremos decirles a todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos. Y no olviden, compartan este enlace con sus amigos y familiares para que también con nosotros puedan pensarlo bien entre amigos. Bienvenidos. En este día nuestro tópico de conversación girará en torno a la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, el Espíritu Santo. De los tres miembros de la deidad, es quizás el menos conocido, el que por alguna razón parece que tiene un sinnúmero de preguntas de interrogantes que nuestra mente intenta a responder y no siempre lo hace con éxito. Por ejemplo, ¿es realmente una persona o solamente una fuerza, una especie de viento de parte de Dios? ¿Se conoce del Espíritu Santo solo en el Nuevo Testamento o es que también se lo menciona y aparece en el Antiguo Testamento? ¿El Espíritu Santo posee todos los atributos de Dios o solamente es ese viento que no puede ser definido? Eleazar, estás con nosotros y bienvenido, por supuesto, de nuevo. Gracias, Pastor. ¿Qué Aquí piensas de estamos. esto? ¿Qué piensas de esto que estamos mencionando? Bueno, como lo dijimos ya en algunos de los temas anteriores, los estudios anteriores, dijimos que cada una de estas enseñanzas y doctrinas comienzan desde el libro de Génesis.
decimos que allí encontramos en estado embrionario el conocimiento de las doctrinas que se van a ir desarrollando durante toda el tiempo que se escribió la escritura. Y este tema igual, al Espíritu Santo, que es el que hoy vamos a enfocar, lo encontramos en el segundo verso de la Biblia, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ya sabemos también que la palabra Elohim quiere decir, es un pronombre plural, así que ya ahí nos dicen, no es uno, son varios que forman esa unidad perfecta del universo. Y aquí menciona el Espíritu Santo. Correcto. Entonces, vamos a tratar de visualizar en la Biblia lo que nos dice acerca del Espíritu Santo y su función, porque ya hemos dicho varias veces que la Trinidad o la deidad tienen como Padre, Hijo y Espíritu Santo funciones diferentes para el beneficio de la salvación del hombre. Si abordamos tal vez la primera pregunta con que mencionamos aquí al inicio, ¿el Espíritu Santo es una persona? Y si lo es, ¿cómo podemos comprobarlo bíblicamente? Tal vez lo más importante para iniciar, creo, sea tratar de definir un poquito lo que es el término persona, individuo, un ser. ¿Qué es lo que hace a una persona ser una persona? ¿Qué características posee? Pastor, si hacemos un vistazo rápido acerca de los orígenes de la Biblia, de la creación, notamos que Dios creó, lo primero vivo que crea son las plantas, después los animales que vuelan y los animales del mar y los animales de la tierra, y lo último que Dios hizo fue al hombre. Y vemos una tremenda diferencia entre la forma que Dios hizo al hombre a su imagen con lo que hizo a los otros seres que viven aquí en esta tierra, ¿no? Y hay algo que nos distingue a nosotros de todas esas criaturas que hay en el mundo y es que somos personas. Y podríamos definir que una persona es alguien que tiene la capacidad de pensar. Los seres humanos tenemos esa capacidad de pensar y luego podemos analizar las cosas y luego de analizarlas tenemos la capacidad de hacer decisiones y también tenemos sentimientos. O sea que, así que eso, una persona tiene básicamente esas características. Piensa, analiza, hace decisiones, siente también. Tiene emociones. Ahora, es interesante que en el pequeño diccionario Larousse ilustrado, uno de los diccionarios que hay, de los muchos diccionarios que hay, la definición que se hace de persona, aunque por supuesto estamos hablando de bastante diferencia entre la persona divina, la persona espiritual y las personas como seres humanos, nosotros, ¿cierto? Pero hace una definición bastante interesante acerca de lo que es persona. Y dice, es una entidad física o moral. Así que física o moral. Capaz de derechos y obligaciones. Es decir, es un ser pensante, un ser racional, capaz de hablar, de articular sus pensamientos, de razonar y, como tú dijiste, de tomar decisiones que son decisiones de carácter moral también. Quizás al pensar en esto, podríamos introducirnos con un texto que se encuentra para mí muy importante en Hechos capítulo 15, versículo 28.
el libro de los Hechos, el capítulo 15, y dije el versículo 28. Me parece muy significativo y lleno de muchas declaraciones que son profundas y nos dan un indicio de lo que es realmente la persona del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 15, versículo 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, los discípulos, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cómo ves tú esa declaración donde se está colocando en plano de igualdad en cierto sentido, en cuanto al término persona, a los discípulos y al Espíritu Santo, aunque evidentemente una es una persona espiritual divina y los otros son seres carnales, terrenales, como nosotros? En el libro de los Hechos se menciona, se llama el libro de los Hechos, pero realmente debería llamársele el El libro de los Espíritu Santo. Hechos del Espíritu, Ajá. porque es el Espíritu el que dirige todo el libro. Es interesante. Y aquí tenemos el contexto de estos versículos. Hablan de un problema que tuvieron que analizarlo, estudiarlo y llegar a conclusiones. Y aquí tenemos una conclusión donde Ah, dice, nos ha parecido, a nosotros. ha parecido bien al Espíritu. Ujú. No puede ser, no puede estar hablando de una cosa, ni de una fuerza, ni nada de esas cosas, sino una persona que estuvo presente en esa reunión y que ahora está diciendo, ha parecido al Espíritu, esa persona, y a nosotros, que somos también personas, eh, llegar a esta conclusión. ¿Sí? Así que el énfasis es, aquí hay una persona divina y personas humanas que se ponen de acuerdo en un asunto. Es interesante que a veces las personas, pues nosotros, los seres humanos, decimos, voy a estar en espíritu con ustedes. Pero nos referimos al hecho de que, bueno, nuestro pensamiento va a estar con aquellas personas aunque estén en la distancia, ¿no es cierto? Sí, Pero, claro. pero nosotros no podemos hablar, no podemos dialogar con los individuos, simplemente hacerles sentir que compartimos el momento por el cual ellos están pasando, ¿no es cierto? Pero en este caso, se coloca al Espíritu Santo como uno que estuvo participando activamente, ¿no es cierto? Conversando, dirigiendo de alguna forma, dando a través, sin duda alguna, de la iluminación del pensamiento de estas personas, se hacía audible sus deseos, sus intenciones y su poder también para dirigir estas mentes. Así que es definitivamente muy revelador. Me parece también que Jesús hace una enorme contribución para captar y entender bien que el Espíritu Santo es una persona. Varias veces hemos usado el texto, pero es que, como dijimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo están tan íntimamente interrelacionados que uno y otro texto se pueden aplicar a ellos. En Mateo 28:19, por ejemplo, cuando Cristo Jesús da la gran comisión, ¿verdad? A todos sus discípulos y por extensión a nosotros que creemos en su nombre, es interesante que él dice que vayamos a predicar, porque Él con su autoridad nos está enviando y dice que vayamos y prediquemos este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que les bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Como lo dije la vez pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen, vamos a decirlo así, un nombre común, un apellido común, si queremos, el cual es Dios. Por tanto, se le puede llamar Dios al Padre, Dios se le puede llamar también al Hijo y se le puede llamar también Dios al Espíritu Santo.
y lo pone en igualdad de personas con ellos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pastor, ya que mencionas este hecho del bautismo, que es cuando la persona llega a entregarse completamente al Señor, vemos que el día que Jesús se bautizó, ocurrió algo muy interesante, y es que Mateo, dice ¿cómo no? en Mateo, donde está este registro, dice que desde el cielo se oyó una voz que dijo, este es mi hijo amado, desde el cielo. O sea que, ¿quién está hablando en el cielo? El Padre. El Padre está diciendo, este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento, y además de eso dijo, dice la Escritura que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, apareció en la cabeza de Jesús en forma de una paloma. Así que este es uno de los pocos casos donde las tres personas se dejan ver, se dejan sentir en el mismo momento. Correcto, correcto. Y es interesante, ¿verdad? Que no es simplemente una inferencia que nosotros hacemos, sino que sabemos que la voz que vino del cielo era la del Padre, porque Él dice, este es mi hijo, mi hijo. Está usando también un pronombre personal. Ahora, me parece a mí también muy interesante el hecho de que Jesús mismo hizo claro el hecho de que el Espíritu Santo es una persona, porque si leemos en San Juan 16:14, por ejemplo, tal vez podemos buscarlo. Creo que es muy importante leer ese texto y quiero hacerlo directamente de la Biblia. Libro o Evangelio según San Juan, capítulo 16 y el versículo 14. Mira qué interesante. Dice aquí, o debo leer el 13 tal vez, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, y me interesa cómo dice Él, otra vez usando un pronombre, ¿verdad? Personal. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Habla. Una fuerza no habla, ¿no es cierto? Y guía. Exacto. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oye, oye también. Y os hará, actúa. Son verbos que se usan ahí para indicar que son acciones de una persona. Dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que hay varias declaraciones que implican acciones de una persona, de un individuo, ¿no es cierto? Pues ya aquí en esos dos versos o tres que leíste, hay una serie de características de persona. Ajá. Y están todas, hablan de esa persona, el Espíritu Santo. Me gustaría el contexto que es rico este Muy, capítulo, muy abundante. que realmente si uno se pone a verlo todo, a ver la sencillez, Y, la forma clara como Jesús lo habla, con certidumbre, está hablando de esa otra persona, no está escondiendo nada, está diciendo tal cual es. y Eh, perdona el sí, hecho de que todo, quizás no tendríamos ni necesidad de salir de ese capítulo 16 para poder captar el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. Continúa. si echamos un vistazo a el versículo 3, estas cosas os harán, hablando de lo que le iba a pasar a los discípulos, los seguidores, Ajá. porque no conocen al Padre Ni a mí. ni a mí. Dos personas. No conocen ni al Padre ni a mí. Más ahora voy, en versículo 5, ahora voy al que me envió. O sea, él va a regresar al que le envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he hablado estas cosas, tristeza ha henchido vuestro corazón. Empero, yo os digo la verdad. Vamos a ver esta verdad extraordinaria que el Señor empieza aquí. Yo digo la verdad.
es necesario que yo me vaya. ¿Para dónde se va a ir? ¿Verdad Al que Jesús Padre, ya lo había hecho. en el 14 dice, voy a la casa de mi padre, ¿verdad? Así que ya eso está claro, él se va a la casa de su padre. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. O sea, era necesario que él se fuera para enviar al Consolador. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. ¿Okay? Mira, déjame decirte algo ahora que tú me estás hablando de eso, leyendo eso. Qué interesante es esa declaración, porque nos indica, fuera de toda duda, que está hablando de otra persona en cierto sentido diferente a él. Yo me voy, pero lo voy a enviar a él. Pudo haber dicho si fuera la misma persona, pero yo voy a venir a ustedes de otra manera, ¿verdad? Así que Jesús entonces se fue a donde, al cielo, ¿verdad? Ajá. A donde está su Padre. O sea, nosotros sabemos que el Padre está en el trono en el cielo y Jesús se fue al cielo a cumplir una obra muy definida que es de la de sacerdote, allá en defensa de los que le siguen. Por lo tanto, necesitaba alguien que estuviera con nosotros aquí, Fuera su representante. que fuera su representante. Está hablando de una función que tiene el Espíritu Santo que no está, que no tiene ninguna problema en estar con su iglesia, con estar con sus seguidores en todo el mundo. Mientras que Jesús, al hacerse humano, se restringió a estar en un solo lugar. Aunque con su mente él está en todo lugar, pero físicamente como humano puede estar en un solo lugar. ¿Y a dónde está? En el cielo. Y el Espíritu y el Consolador, o que es el Espíritu Santo, vino del cielo sin ningún impedimento y él puede estar con su iglesia en cualquier lugar, a cualquier lugar. Luego en el versículo 8 dice, cuando él viniere, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es la obra del La Espíritu obra que le Santo? corresponde. Sí. En lo que hemos estado hablando de funciones, ¿verdad? Cada uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dan Menciona esa función. primordialmente las cosas que menciona allí. ¿Qué es lo que Jesús, el Espíritu Santo viene a hacer? Lo que Jesús dice aquí en este texto. ¿Puedes mencionarlo? En el versículo número 8. 8. Y cuando Él ¿La quiere venga, elaborar? ¿ah? En el versículo 8 dice, cuando Él viniere, vamos a ver lo que iba a hacer el Consolador, como le llaman aquí, o el Paracleto, que es en el idioma griego. Cuando él viniere, redarguirá. Esas son funciones de una persona. Convencer, dice en mi versión. Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas. Aunque no vamos a analizar las tres cosas porque el tiempo es, No, tenemos una agenda bastante cargada. Y eso que es solamente un toque de este tema tan profundo. apenas un asomo. Cuando él viniere, redargurá al mundo de pecado. Vamos a decir solamente esa primera parte. En el verso número 9 lo explica. De pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Quiere decir que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a los individuos que necesitan a Jesús, la obra de Jesús. Y luego menciona las otras cosas. En el verso 12, él dice, tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Ellos están aprendiendo y la luz ¿cómo se progresiva, ¿no? Hasta que el día es perfecto, o sea, iremos creciendo. Y luego dice allí, pero cuando viniere aquel espíritu de verdad, le llama ¿qué otra cosa? ¿El espíritu de qué? De verdad. De verdad. Él los guiará. Y ahí vienen los versículos que mencionaste. Como persona, eso es verdad. Él los guiará. Luego dice, hablará, no de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber la cosa que han de venir.
Él me glorificará. O sea, lo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Así que esa es la obra del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, nota lo que dice aquí el siguiente versículo. Dice, Él tomará de lo que es mío. Pero en el versículo que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene el Padre es mío. Así que está hablando de esta otra persona. Eso que tiene el Padre es mío. Y eso es lo que el Espíritu Santo va a tomar para hacerlo saber a nosotros. Todas las declaraciones que se usan ahí, los verbos que se usan, interesantemente están colocados en el futuro, ¿no? Lo cual indica también que hasta ese momento no se había revelado plenamente el Espíritu Santo como el consolador, el Espíritu de verdad, el que vendría a realizar todas esas acciones. Son acciones que solo pueden ser realizadas por una persona, definitivamente. Ahora, en Génesis también habla algo acerca del Espíritu Santo, y eso es en el Antiguo Testamento, Génesis 6:3, donde dice Dios cuando ve la maldad de los hombres, ¿verdad? Ciertamente mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Algunos piensan, pues, tal vez que cuando diga mi espíritu se refiere a él mismo, ¿ve? Pero es evidente que tanto al Padre como al Espíritu Santo o al Hijo pueden ser llamados Dios. Y hay otros textos que los presentan como Dios realmente, incluyendo allí al Espíritu Santo. Ah, por ejemplo, fíjate, recuerdo un texto, creo yo, que es muy importante y que es citado en el Nuevo Testamento, pero es ¿Cuáles sacado, son estos? es, ¿Cuáles es son? sacado del Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías. ¿Por qué no? Yo no Jeremías, leo, me permite leer el del Antiguo Testamento y tú lees ok, el Nuevo Testamento y ok, hace la aclaración que declaración. necesitas hacer de los dos textos. ¿Okay? Perfecto. Entonces busca tú Jeremías 31, 33 y 34. Y yo voy a leer ese texto citado en Hebreos 3, 15 y 16. Esto es Jeremías capítulo 31, 31 y los versículos 33 y 34. dice lo siguiente. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, está hablando del futuro. O sea, un pacto que iba a ser en el futuro. Dice Jehová. ¿Quién habla ahí? Jehová. Jehová. Ajá. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora te toca a ti leer lo mismo en el Nuevo Testamento. Ok, en el Nuevo Testamento, Hebreos 3, 15 y 16. Miren qué interesante la forma en que lo cita. Amigos, noten que allá en el Antiguo Testamento se nos dice que Jehová Dios, se equipara a Jehová, se menciona a Jehová y se menciona a como Dios. Y vean aquí lo que dice, ustedes ya lo tienen seguramente. Dice el texto, Hebreos 3, 15 y 16. A ver si estoy correcto. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A ver, ¿estoy leyendo bien? Uh, Hebreos 3. 8, 10. Oh, estoy mal. Ese también habla de lo que Dios hace con la ley, pero Sí, veamos. es correcto. Pero lo que quiero decir es esto. Escuchen, es el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, oigan ahora, dice, ¿quién dice? El Espíritu Santo. En Jeremías dice que es Jehová Dios.
Y aquí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si Eh, oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de el, como en el día de la tentación en el desierto. Ahora, Pastor, noten también, ajá, no te olvides de citar el otro texto, de que es el capítulo 10 y el verso 15. correcto. Creo que Entonces, ese es. Ajá, ese es el que está citado de allá, de Jeremías, sí. ¿ok? Entonces, al leer este texto, está diciendo lo mismo que estaba mencionando allá. A ver, ah, 10:15. de Hebreos. Hebreos 10:15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice aquí, nos atestigua el Espíritu Santo después de haber dicho. Y Jeremías, que el texto que tú leíste, dice, Jehová Dios fue el que dijo, voy a hacer un nuevo pacto y este va a ser el pacto que haré con ellos. Escribiré sus leyes, mis leyes, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así Entonces, que es básicamente al Espíritu Santo. También se le puede llamar Jehová, el Dios permanente, el Dios todopoderoso, el Dios del pacto. esto es interesante que nosotros Es estudiamos sumamente esto. Y interesante. muy claro, muy claro. Así que si leemos otra vez la comparación, en el Antiguo Testamento dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Ajá. Y en el Nuevo Testamento dice, y atestíguanos lo mismo el Espíritu Santo que dijo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. O sea que allá le llaman Jehová y acá le llaman Espíritu Santo. Espíritu Santo. Eso es justamente lo interesante. Y hay, me parece a mí, varios textos, como el anterior que leí, ¿verdad? De 3:10, aunque 3:7, el que estaba leyendo también. Como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso fue dicho en el Antiguo Testamento, dice, por Jehová. Así que es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo es Dios, porque como lo hemos comparado en otras oportunidades ya, es como el triángulo, ¿verdad? Una sola figura, pero hay tres ángulos, son tres líneas Quiere, que se quiere enlazan, decir, se quiere cruzan. decir pastor, que los escritores del Nuevo Testamento, ellos no tenían ningún problema cuando ellos citan esto y saben que el que habló en el pasado fue Jehová, eh, de usarlo acá y decir, oh no, el Espíritu Santo es Jehová, es el mismo que habló. Bueno, y algo que puede ayudarnos a corroborar todavía con más seguridad esto es Hechos 5:3, me parece a mí, que es un texto clave en lo que estamos diciendo. Vamos a buscarlo, invitamos a aquellos que están escuchando y tienen una Biblia que lo hagan porque es la forma como se queda grabado en la mente. Correcto. Eh, Es el caso de Ananías y Zafira, ¿cierto? sí, Donde vemos nosotros que Pedro hablándoles a ellos y amonestándolos de por qué se habían puesto de acuerdo para mentir, que habían vendido la propiedad en una cantidad que no era la realidad y ellos se habían puesto de acuerdo para decir, vamos a dar una parte y quedamos bien con los discípulos, pero a la vez nos quedamos con algo de dinero para nosotros, ¿no es cierto? eh, No fueron honestos en lo que estaban haciendo, pero querían verse bien delante de los demás. Pato, yo creo que ellos podrían haber dicho, mira, vamos a vender la propiedad
y voy a dar la mitad para la iglesia y Claro, la otra mitad me quedo con ella. No ya, habría ningún problema, ¿verdad? no, Dios no le exigía que El diera todo. problema fue dar la apariencia de que iban a darlo todo y después Ajá, no lo dieron. no lo dieron, eso es exactamente. Entonces dice el versículo 3 de Hechos 5, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién dice tu versión? El Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Y luego dice lo que tú estabas mencionando, tú podías decir esto, no tenías que darlo todo. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Al final del verso 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Quiere decir Creo que el que no, Espíritu Santo es Dios. no puede haber una cosa más clara que esta, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es Dios, Qué lindo. la tercera persona de la Trinidad, de la deidad. Así que estábamos diciendo también, Él posee los mismos atributos de Dios. ¿Puede el Espíritu Santo, del Espíritu Santo decirse que posee los mismos atributos de Dios? Sí, claro que sí. Tiene los mismos atributos. Es Dios en todo el sentido de la palabra. Tiene todos los poderes y todas las cosas que son de Dios. Es eterno, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tal vez Todo eso es. para corroborar nada más eso, un par de textos que nos ayuden, comparando del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué tal si lees tú Proverbios 15:3? Ok. Proverbios 15:3. Y yo leo Mateo 9:4. Vamos a hacerlo de esa forma para tratar de abarcar lo que deseamos. Mateo 9:4. Proverbios 15:3, dijiste, ¿verdad? Ajá, A los ojos de Jehová, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ajá. ¿Es el texto? Sí, exacto. Dice que los ojos de Dios están, ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar, ¿verdad? Proverbios 15:3. Ahora, veamos un poquito lo que dice San Mateo, capítulo 9 y el verso 4. Aquí en este caso está hablando de Jesús realmente. 9. Ajá. Sí. Y dice, conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cristo conocía todo. Dice que Dios conoce todo. Cristo conocía todo. Ahora, miremos también en 1 Corintios 2:10 y 11. La comparación es Dios lo ve todo. Ahora vemos Cristo conoce todo, los pensamientos incluso más íntimos de nosotros, de los individuos. Y en 1 Corintios 2:10 y 11, ahora creo está mencionando del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? 2, Ah, 10 y 11 dice, ajá, empero Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Se exacto. está hablando de otra persona. Entonces, podemos ver que Dios es omnipotente, omnisciente, lo conoce todo, ¿no es cierto? Dios, Jesús dice, conoce también aún los pensamientos nuestros. Y el Espíritu Santo todo lo escudriña. No hay Todo. nada que escape a su escudriñamiento, a su vista. ¿Por qué? Porque es Dios, es plenamente Dios. Y es interesante si tuviéramos todo el tiempo del mundo para poderlo hacer. Podríamos ir dando texto de un lado y de otro que nos hablan exactamente de cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten las mismas características, cómo el Espíritu Santo es Dios plenamente, ya lo leímos ahí en Hechos, ¿no es cierto?
vemos también que el Espíritu Santo es una persona. No puede ser simplemente una fuerza, un viento, algo sin personalidad para tomar decisiones, para desarrollar en nosotros las características de Dios, porque ese es otro punto. Me parece a mí importante en Gálatas 5:22. Dice que el Espíritu Santo de Dios realiza en nuestro beneficio una obra muy especial. Así que el Espíritu Santo tiene una tarea grande, una función muy especial. Y por eso Cristo nos invitó a ser llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos no solamente el entendimiento completo de su palabra, sino que se desarrollan en nosotros las gracias del Espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Creo que son textos bien conocidos por todos. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que, Quiere entonces, ajá, decir que cuando el Espíritu Santo está guiando a una persona, como dice que todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, él hace esta transformación en los seres humanos, que esa es una de las obras del Espíritu Santo, es no solamente convencernos de que necesitamos a Jesús, sino que si nosotros lo aceptamos a Jesús, Él es capaz de transformar nuestra vida en ese fruto que menciona allí. Así que el cristiano lleno del Espíritu Santo es una persona que está llena de amor, de gozo, de paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, todas esas características que son de Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo, se son desarrollan en nosotros. desarrolladas en nosotros. Correcto. Y qué importante es esa obra del Espíritu Santo. Por eso, interesante que Jesús dijo que todo pecado y toda blasfemia de los hombres les será perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque definitivamente el Espíritu Santo tiene la tarea de guiarnos a Cristo, de hacernos entender lo que realmente somos, pecadores, sucios de mal y enfermos de pecado, que somos incapaces de transformarnos a nosotros mismos en algo mejor, ¿no es cierto? Solo el Espíritu de Dios, que es Dios. Este es un texto, pastor, que debemos de profundizarlo y hacerlo nuestro. Recuerda que en Primera de Juan dice allí que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que no hay ningún pecado, con excepción de uno, que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todas las blasfemias contra el Padre. Le podemos decir lo que sea, haber insultado a Dios, pero dice, el pecado contra el Espíritu no tiene perdón. Y es porque el Espíritu es el que se encarga de convencerme, De que soy convencer a los pecador. pecadores. Ahora, si Él desaparece, yo nunca me voy a convencer. Por lo tanto, no hay forma de que yo pueda arreglar mi asunto con Dios. Es tan serio. O sea que el pecado es porque yo cierro mi corazón y mi mente a la influencia que el Espíritu Santo hace. Él es el que en nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que una cosa es que uno se ponga a hablar del Espíritu Santo en contra de él. Las consecuencias son eternas. Y todavía ampliando un poquito más esos conceptos del Espíritu Santo,
Notemos qué interesante que en Gálatas 5 que estábamos leyendo son textos conocidos, ¿verdad? Se contrasta el andar siendo dirigido por los deseos, la voluntad propia, lo que la Biblia llama la carne, ¿no es cierto? Los deseos de la carne y los efectos que produce esos deseos. Quiere decir que a veces hay personas que dicen, yo no sé si tengo el Espíritu Santo en mi vida o no. Bueno, aquí hay una manera fácil de saber si el Espíritu Santo está dirigiendo su vida. Si en usted se manifiestan lo que dice la Biblia, las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, inmundicia, idolatría, hechizaría, pleitos, celos, contiendas, herejías, envidias, borracheras, orgías, homicidios, todas estas cosas. Si usted todavía tiene esto, si usted no es capaz de controlar su temperamento y es capaz hasta de quitarle la vida en un momento de enojo a otra persona o darle un golpe, no puede controlar sus emociones, entonces el Espíritu Santo no está dirigiendo su vida. Yo puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo porque tal vez realizo ciertos actos ante la presencia de otros cristianos que pareciera que estoy poseído por un buen espíritu. Pero si cuando voy a mi casa o cuando estoy conversando con otras personas, no trato bien a mi esposa, la maltrato, la golpeo. Si cuando estoy con otras personas, no soy honesto con ellos, no soy una persona cumplida en mi trabajo, soy una persona mentirosa y estoy armando siempre problemas. Señores, no importa cuántas danzas nosotros hagamos, el Espíritu Santo no está viviendo en nuestras vidas porque el fruto del Espíritu se deja ver en un carácter apacible, amoroso, tranquilo, dispuesto a ayudar a otros a hacer el bien. Yo digo siempre, hasta el perro de la casa debiera saber que nosotros somos cristianos, si es que tenemos un perro, ¿no es cierto? Porque deberíamos tratarlo bien, pero no hay manera de decir que el Espíritu Santo llena mi vida si estoy viviendo de otra manera. Entonces, es serio este asunto del Espíritu Santo. Pastor, Jesús, ajá, muy, muy lindo que podamos compartir esto con aquellos que nos están escuchando, eh, lo, donde los invitamos realmente a estudiar más profundamente. Y uno de los capítulos fantásticos, extraordinario, ¿no? Es Romanos 8, donde ajá, habla de la obra del Espíritu Santo. Y te voy a leer dos versículos solamente, del tiempo se está acabando. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, y es muy interesante que habla del Espíritu de Cristo, el tal no es de Dios. Luego en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. En un lugar es el Espíritu de Cristo, el otro el Espíritu de Dios, lo menciona para el Espíritu. También hay muchas cosas que dice aquí. Una de esas es que el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Cómo nosotros oramos, no lo sabemos si oramos bien o mal, pero dice, pero el Espíritu, el que traduce nuestra escudriña, oración. el que escudriña los corazones, sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. O sea que otra obra es que el Espíritu Santo está pidiendo por nosotros, por los santos, por los hijos de Dios. Y cosas extraordinarias hay aquí. Eh, Es algo bien especial. Y ojalá, bueno, como tú dices, ya el tiempo prácticamente se nos ha ido, pero es bueno recordar a nuestros amigos que pensemos seriamente en lo que significa ser guiados por el Espíritu Santo. Debe y, notarse en nuestras vidas lo que es realmente vivir por Él. De otra manera, la Biblia dice en Efesios 4:30 que el Espíritu Santo puede ser entristecido por nuestra conducta, que de paso esta es otra de las características de la personalidad de un individuo, ¿no es cierto? Puede tener emociones, siente dolor, siente tristeza y el Espíritu Santo se duele cuando nosotros rechazamos su llamado. Queridos amigos, ustedes que están ahí con nosotros,
piensen seriamente lo que significa permitirle al Espíritu Santo que trabaje en nuestras vidas, que nos haga sensibles a su voz. A Amén. veces, a través de lo que llamamos la conciencia, es realmente Dios que nos está hablando a nosotros. Es el Espíritu de Dios quien trata de animarnos a hacer un cambio en nuestra actitud a fin de que, dejándonos guiar por Él, aprendiendo a escuchar su voz, seamos guiados hacia la fuente de perdón que es Dios el Padre y que ese perdón se aplique en nuestra vida gracias al sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Caros amigos, apenas hemos introducido un poco de lo que es el gran trabajo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a avanzar en nuestros estudios porque sabemos que lo único que estamos haciendo es animándoles a ustedes a profundizar un poquito más en las Escrituras para encontrar el camino que los lleve a la vida eterna. Amén. No hay otra forma de hacerlo sino estudiando la palabra de Dios. Concluimos nuestra serie de esta tarde pidiéndoles que por favor hagan sus solicitud de oración. Compartan los casos que les preocupan, las necesidades que tienen y permítanos poner delante de Dios esos pedidos, confiando en que Él sabe cuál es la mejor respuesta para nuestra necesidad. Esta tarde queremos de nuevo recordarles que con la ayuda del Señor, si Él nos permite, estaremos de nuevo la próxima semana. Por ahora, los invito a que oren con nosotros y voy a pedirle al Pastor de Gracia que por favor concluya con una oración y en las oraciones en la oración que va a hacer, por favor, incluye algunos pedidos que se han hecho específicamente por los hijos, la familia de Lesbia Raquel Jaén de Won, viuda de Won, o si quiere decir solamente Raquel Jaén. Ella desafortunadamente falleció y queremos orar por sus hijos para que el Espíritu de Dios les consuele, les conforte y les dé paz. Oramos. Padre bondadoso que estás en el cielo, qué bueno es que nosotros podemos hablar contigo como un hijo, un padre. Te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado, de haberte autorrevelado a nosotros para que te conozcamos, para que conozcamos la obra que hiciste para nosotros a través de Jesús y la obra de tu Santo Espíritu en nuestra restauración, para que seamos semejantes a ti otra vez y cuando tú vuelvas podamos estar contigo. En esta tarde aprovechamos esta oportunidad para orar por aquellos que están escuchando están escuchando y van a escuchar estos estudios, que tú puedas abrir tus mentes y sus corazones para que tu Espíritu Santo pueda hacer cambios en sus vidas. Amén. Pero queremos en esta hora suplicarte por estas familias Jaén. Sí. Tú sabes que están pasando por un momento difícil porque amamos a nuestros seres queridos y no quisiéramos que se fueran, pero así es nuestro mundo. Queremos pedirte por ellos que puedan afianzarse las promesas tuyas. Tú has prometido que todos aquellos que duermen en Jesús esperando el día de su regreso están seguros. Dales conforte para que también ellos puedan aceptar esta realidad de que así es esta vida. La muerte llega, pero un día muy pronto, cuando tú vuelvas a buscar a tus hijos, podremos encontrarnos con nuestros seres queridos. Amén. Quizás hay muchas otras personas que están escuchando que tienen problemas similares o diferentes, pero igualmente preocupantes. Queremos ponerlos delante de ti. Amén. Tú escuchas la oración y permite que tu Santo Espíritu pueda confortarlos en esta hora difícil y darle la seguridad de que tú vas a contestar nuestras oraciones.
Y te pedimos estas bendiciones, no por mérito que haya en nosotros, sino en lo de Jesús, quien nos animó a pedir en su nombre, y el Padre lo haría. En su nombre lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, mis amigos. Hasta la próxima oportunidad, cuando, pensándolo bien entre amigos, estudiemos algo que nos profundice para llegar más cerca a la verdad de Dios. Bendiciones para todos ustedes. Amén.